Hola, ¿qué tal? Es un placer poder saludarles nuevamente a través de estos medios y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero comenzar con ustedes una serie de estudios de las profecías del libro de Apocalipsis, en especial Apocalipsis capítulo 13. He titulado a esta serie, y digo serie porque van a ser varios videos que vamos a estar tomando para estudiar. Le he titulado Grandes Poderes Apocalípticos. ¿Y por qué grandes poderes? Bueno, en el estudio que hemos de estar tomando en estos videos, en esta serie, vamos a poder entender el por qué le estoy titulando Grandes Poderes. Pero para hacerlo, quiero invitarles a que busquemos la dirección de Dios para poder ser guiados en el estudio de su palabra. ¿Qué les parece si oramos? Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque eres bueno y misericordioso, porque nos permites nuevamente buscarte, estudiar tu palabra y aprender de ti. Señor, permite que estos estudios de esta serie puedan ayudarnos a entender, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en el pasado, por lo que estás haciendo por nosotros hoy y lo que harás, Señor, por nosotros también en el futuro. Gracias por ayudarnos a entender dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Nos ponemos en tus manos. Danos sabiduría, danos entendimiento y ayúdanos a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero empezar esta serie con ustedes, de serie de estudios de Apocalipsis capítulo 13 en especial. Vamos a estar estudiando este capítulo, lo vamos a desglosar por completo, versículo por versículo, cosa por cosa que aparece allí. Lo vamos a estar estudiando, pero vamos a tomar en cuenta ciertas reglas para la interpretación profética que son las que se utilizan normalmente y para que podamos entender mejor este mensaje, porque esto es un mensaje para el pueblo de Dios en el tiempo del fin y tiene que ser entendido y tiene que ser predicado este mensaje, tiene que ser puesto a la luz del mundo porque el Señor, nuestro Dios, viene pronto. Y estos mensajes de Apocalipsis nos enseñan que Jesús viene pronto. Son señales, son eventos que van a estar ocurriendo antes, durante y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por ende nosotros necesitamos entenderlo. Y algunas de las cosas que tenemos que ir ya poniendo en nuestra mente para entender las profecías de Apocalipsis, en especial Apocalipsis 13, es que Apocalipsis es un mensaje para el pueblo de Dios en este tiempo del fin, es decir, para nosotros. Cuando Daniel escribió el libro de Daniel, a Daniel se le dijo: sella las palabras de este libro para el tiempo del fin. Y Juan, al profeta Juan, quien escribe Apocalipsis, a él se le dice: no selles las palabras de este libro porque las cosas están cerca. Es decir, lo que iba a acontecer en el libro de Apocalipsis, lo que está escrito en Apocalipsis, estaba cerca por ocurrir ya. Y eso estamos hablando en el siglo I después de Cristo. Así que después de que Juan escribe esto, a partir de ahí en adelante comienzan a presentarse los vestigios de las profecías de Apocalipsis 13 y hasta el día de hoy se siguen cumpliendo y hay algunas que están por cumplirse. Por eso nosotros, que somos el pueblo de Dios en este tiempo, que es el tiempo del fin, tenemos que prestar atención, tenemos que comprender bien ese mensaje y tenemos que predicar este mensaje. Porque es para nuestros días, es en este tiempo, porque Cristo está por venir y por eso se nos llama el pueblo de Dios del tiempo del fin, de esta tierra, del pecado, etc. Ya esto lo hemos platicado en algunos temas anteriores. Sin embargo, también tenemos que comprender que Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis en general, en base a Apocalipsis 13 son señales y eventos que nos anuncian la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, como adventistas del séptimo día que esperamos la venida de nuestro Señor, debemos de estar atentos a este mensaje y no despreciarlo. Muchas veces he escuchado que no se debe predicar las profecías. Sin embargo, las profecías es un mensaje para el pueblo de Dios de hoy y se tiene que predicar, se tiene que entender y tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas, las recomendaciones que ahí se dan. Por otro lado, también he escuchado que no es un mensaje cristocéntrico las profecías. Déjenme decirle
que tiene que leer Apocalipsis desde el versículo 1 en adelante, el Señor mismo dice que Apocalipsis es revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el tema central de Apocalipsis es Cristo Jesús. Y eso lo hace un mensaje cristocéntrico. Todo Apocalipsis habla de la venida de Cristo Jesús, habla de Cristo Jesús y da testimonio de Cristo Jesús. Él es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin, el que ha de venir, dice el Señor, el Todopoderoso. Por lo tanto, Apocalipsis es un mensaje cristocéntrico. Es un mensaje que testifica de Cristo Jesús y que nos enseña los planes gloriosos que tiene para nosotros. Teniendo en cuenta eso, también hay que comprender algo especial. Todas las profecías de Apocalipsis, su cumplimiento son a nivel global y no solamente local, como la pandemia que estamos viviendo hoy en día, que es parte de las señales de la venida de Cristo Jesús. Fue mundial y no meramente local. Todo el mundo está sintiendo los efectos de esto y nos anuncia que nuestro Señor está a las puertas y que su palabra se cumple al pie de la letra. Por otro lado, quiero también que se entienda algo y que es parte de las reglas de interpretación profética del libro Apocalipsis. Apocalipsis es el complemento de las profecías del libro de Daniel. Está ligado Apocalipsis con Daniel porque es un mensaje completo para el tiempo del fin. Daniel comienza y Apocalipsis cierra este mensaje profético. El centro de estos dos mensajes está en el sermón profético de Cristo Jesús en Mateo capítulo 24. Por lo tanto, no podemos separar el uno del otro. Si queremos entender las profecías de Apocalipsis, tenemos que estudiar toda la escritura. Haber estudiado los profetas mayores como menores, haber estudiado el Pentateuco, entenderlo, comprenderlo, el Nuevo Testamento, y sobre eso entonces nosotros comprenderemos mejor lo que dice Apocalipsis 13, porque es la culminación del plan de salvación de nuestro Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, para sus hijos. Siguiente. Otra cosa es que nosotros debemos de comprender antes de entrar a estudiar Apocalipsis 13, es que está escrito en dos lenguajes, el lenguaje simbólico y lenguaje literal. El lenguaje simbólico son cosas que representan otras cosas. El lenguaje literal son cosas normales que se aplican en el contexto diario de nuestra vida y que las entendemos muy bien. Y lo vamos a ir viendo paso a paso, pero son dos lenguajes en el que está escrito. Y debemos de tener mucho cuidado, porque en el contexto del capítulo nos dirá si es simbólico y seguirá siendo simbólico hasta que el contexto lo permita. Lo mismo es literal. Cuando tú empiezas a leer el capítulo de Apocalipsis 13 y comienzas leyendo y te das cuenta que es literal lo que está hablando, algo que conocemos, algo que es normal en nuestro lenguaje, que vivimos, que palpamos diariamente, hasta donde el contexto nos los permite, seguirá siendo literal. Pero llegará el momento en el que eso cambiará. Cuando el lenguaje en el capítulo comienza hablando en forma simbólica, nos daremos cuenta porque son cosas que no entendemos, que no vemos comúnmente y que no se manejan en nuestro lenguaje. Dado esto también, quiero decirles que la mentalidad en la que fue escrita el libro de Apocalipsis fue bajo la mentalidad semítica, no bajo la mentalidad mexicana o la ideología mexicana o la mentalidad tabasqueña o yucateca o campechana o norteña. No tiene nada que ver eso. Por lo tanto, no podemos interpretar la Biblia a la mexicana y mucho menos podemos interpretar las profecías a la mexicana, nuestra idea, nuestro pensamiento. No podemos ponerle ni quitarle a las escrituras. También quiero decirles lo siguiente. Todos los simbolismos que aparecen en las profecías, todos están allí mismo en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es su propio intérprete. No necesitamos nosotros la ayuda de un pastor, de un anciano, de un teólogo, de un licenciado, etcétera, etcétera. Solamente basarnos en el estudio de la Biblia, escudriñar las Escrituras a fondo y pedir la dirección de nuestro Dios. Por último, para que pueda quedar todo esto en nuestra mente y podamos escudriñar bien las Escrituras y entenderlo bien.
quiero que cuando nosotros abramos las escrituras para estudiar las escrituras y entender el mensaje, después de haberlo estudiado, escudriñado, después de haberlo leído, tenemos que compararlo con la historia universal, con lo que estamos viviendo hoy en día. Y si esto es así, entonces estaremos comprobando el mensaje profético y no habrá nada que diga que esto no es así. Todo está bajo evidencia. Tenemos la certeza de que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Las cosas que están escritas para nosotros hoy, para nuestra enseñanza, y lo podemos comprobar. Y la Biblia ha demostrado por años que ha existido y que sigue existiendo y que existirá, porque así dice la Biblia, permanecerá para siempre. Su palabra nos demuestra que hay evidencias claras en la historia que comprueban su eficacia. Así que, por lo tanto, vamos a empezar a estudiar Apocalipsis capítulo 13 siguiendo esas pautas de interpretación profética. A algunos sé que no les va a parecer, no les va a gustar, pero les voy a invitar a que sigan estudiando, que sigan escudriñándolo. Y algunos me van a decir, ¿con qué autoridad tú enseñas esto o interpretas de esta manera? No necesito una credencial para poder enseñar. Soy siervo de Dios, el Señor nos llamó para predicar este mensaje, soy parte del pueblo de Dios y el Señor nos encomendó la tarea de enseñar estas palabras, este mensaje a todo el mundo en esta generación. Si eso aún es muy difícil de que tú lo entiendas, bueno, te lo puedo poner en el contexto también humano. Soy licenciado en teología, soy teólogo, y lo que vamos a hacer ahorita es presentar una investigación teológica delante de ustedes para que ustedes aprendan lo que la Biblia enseña acerca de esto. Obviamente tú puedes indagar más, estudiar más, buscar más, prepararte más para poder comprender este mensaje. Pero en esta hora lo vamos a presentar en el nombre de nuestro Dios y esperemos sea de bendición para cada uno de nosotros y no lo tomen como un agravio. Al contrario, tómenlo como una información especial para poder ser salvos. Porque todo lo que está escrito allí es para nuestra salvación. Son advertencias, son llamados de atención de Dios y son mensajes que el Señor muestra para que sepamos dónde estamos, a dónde tenemos que ir y que nadie os engañe de ninguna manera. Grandes poderes, Apocalipsis capítulo 13. Vamos de lleno allá con esto en mente que ya les di y que ya habíamos estudiado en algunos otros temas que son reglas de interpretación profética, que son sencillas y usted verá qué fácil es poder interpretar las escrituras de esa manera. Apocalipsis 13 comienza del versículo 1 hasta el 3 diciendo lo siguiente. Vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Aquí voy a hacer una pausa. Desde que empezamos leyendo el capítulo ya, el versículo 1, dice, vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos. Ya desde allí nos está diciendo que esto no es normal, que no es algo familiar, algo cotidiano, algo que sea de nuestro diario vivir, tan visual, tan normal, sino que es algo complicado, algo que no es común, vaya, decirlo así, no es común en nuestro lenguaje ni en nuestro diario vivir. Por lo tanto, ya aquí nos está diciendo que el lenguaje que está manejando este capítulo no es literal, sino está utilizando un lenguaje simbólico. Recordemos que el lenguaje simbólico son cosas que representan otras cosas. Por lo tanto, tanto el mar como la bestia, como esos cuernos que aparecen allí, son simbolismos que representan algo más. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Porque si lo tomamos literal, entonces nos vamos a meter en complicaciones y el mensaje no va a ser bien entendido. Dice, vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Algo raro, algo no común. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y luego dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Aparece otra cosa aquí, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Si nosotros tomamos este contexto como literal, entonces lo que vio Juan es una bestia, algo que no es común, que es algo anormal, que tiene boca como de león, parece un leopardo y tiene patas de oso, tiene 10 cuernos, 7 cabezas, y que eso no existe y no lo hemos visto y que está por aparecer. Y le prestaríamos más atención a lo que aparecer una bestia, algo sorprendente, pero no tiene ningún sentido para nosotros en el área espiritual, en el área cristiana. Y el mensaje entonces se echaría a perder y se echaría por tierra, y por eso muchas veces es desechado el mensaje profético y no se entiende y no le da importancia. Sin embargo, cuando nosotros tomamos y entendemos que son dos lenguajes los que se utilizan, un lenguaje literal y un lenguaje simbólico, y nos damos cuenta que aquí está hablando en un lenguaje simbólico, que son cosas que representan otras, entonces tiene sentido y tendremos que buscar esos simbolismos a través de la misma escritura, porque la Biblia es su propio intérprete. Así que para entender esto, yo les decía, tenemos que haber estudiado los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, para saber si hay referencia de estas cosas en esos libros. Y si las encontramos, entonces aplicarlas a esto. Y una vez que tenemos eso, podemos entender mejor el mensaje. En los temas pasados yo les decía, a veces se toma a malinterpretar las cosas o se le da otro sentido y el diablo nos lleva por otro camino y el mensaje que Dios quiere para nosotros no se entendió. Pero tenemos que ir a la misma escritura. Les voy a poner un ejemplo claro, me voy a adelantar un poco. Por ejemplo, ahí aparece otra cosa en este mensaje. Dice, y el dragón le dio su poder a esta bestia, le dio poder, le dio un trono, es decir, es un reino entonces porque le dio un trono. Y dice, y le dio gran autoridad. ¿Qué cosa es el dragón? Nosotros el único dragón que conocemos nosotros se le llama el dragón de Komodo, que es un reptil, que es un animal con lengua bípeda y que es muy venenoso. Pero obvio que no está hablando de ese animal que nosotros conocemos como el dragón de Komodo porque lo dijera allí. Pero habla de un dragón. Y para poder entender qué cosa es el dragón en las profecías bíblicas tenemos que ir a la misma Biblia. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, usted lo puede leer, puede buscarlo. Lo vamos a ver más adelante en el tema. Pero Apocalipsis 12, 9 dice allí que el dragón es un símbolo que representa a Satanás, que representa al diablo, a Lucifer, al demonio. A él representa el dragón. Y cuando nosotros leemos en la Biblia que el dragón es un símbolo que representa, nos damos cuenta entonces aquí que está hablando en forma simbólica y no literal. Y entonces nosotros podemos quitar la palabra dragón y poner Satanás y diablo y entonces se entiende mejor. Un ejemplo claro, dice allí, y Satanás le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el demonio? El enemigo de Dios. El enemigo de Dios, el que está en contra del pueblo de Dios, el que está haciendo guerra contra el pueblo de Dios. Y si aquí aparece reflejado Satanás, el enemigo de Dios, dándole poder a una bestia, que no sabemos todavía qué es, lo vamos a entender a la luz de la Escritura, entonces tenemos que prestarle mucha atención a este mensaje. Porque Satanás es el enemigo de Dios y busca nuestro mal. Y Dios tiene ese mensaje en Apocalipsis para el pueblo de Dios en este tiempo. Y si Dios lo pone allí y nos está alertando de que Satanás levanta un trono a una bestia y le da trono y gran autoridad y poder, tenemos que prestar atención para saber quién es, qué es ese poder y qué tiene contra nosotros, porque todo lo que Satanás levanta es para estar en contra de Dios y el pueblo de Dios. Así que tenemos que entenderlo bien. Ahí está la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Tiene varias cualidades que tenemos que ir entendiendo a la luz de la Escritura. Tenía 10 cuernos, 7 cabezas, sobre sus cuernos 7 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia, dice, era semejante al leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león.
Y esto nos hace referencia también al libro de Daniel, a Daniel capítulo 7, donde Daniel tiene unas visiones y son acerca de bestias también. Y esas bestias que Daniel sueña, que tiene esa visión, en el capítulo 7 que él las describe, él las pone, tiene las mismas cualidades que aparecen aquí. Una de las bestias, ahorita lo vamos a ver, como leopardo, otra como león y la otra como la de oso. Así que aquí ya nos está haciendo referencia a las profecías del libro de Daniel. Por eso yo les decía, Apocalipsis es el complemento del libro de Daniel. Y tenemos que ligarlos, no separarlos, porque las profecías están ligadas, tienen paralelismo y tienen la misma enseñanza. Y tenemos que ir ahí para poder entender lo que significa esto. Así que con esto les voy a llevar de una vez al libro de Daniel, porque es allí donde tenemos que partir para entender Apocalipsis 13. Si nosotros no estudiamos esto, no vamos a comprender el mensaje que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a ir desde un poquito antes del capítulo 7, vamos a ir al capítulo 2 para ir entrando en la materia de una vez. Y ahí en el capítulo 2 aparece una visión, un sueño que tuvo un rey, el rey Nabucodonosor. Ni siquiera lo tuvo un cristiano, ni siquiera lo tuvo un judío, alguien del pueblo de Dios, lo tuvo un impío. Lo tuvo ese sueño, lo tuvo un rey. Y a través de ese sueño, tanto el pueblo de Dios hoy es alertado, como también la gente de afuera. Así que el mensaje es para todos hoy. De hecho, Cristo Jesús vino y murió por todos, para todo aquel que en Él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, solo los que deseen seguir a Dios, aquellos que quieran creer, que quieran entender, van a poder comprender el mensaje. Los demás que no quieran obedecer, que no quieran seguir a Dios, no van a entender el mensaje, no lo van a comprender y se les va a hacer complicado este asunto. Porque no son parte del pueblo de Dios ni querrán ser parte del pueblo de Dios. Este sueño le es revelado a Nabucodonosor. Se le da a Nabucodonosor y se le olvida. Y él no comprende el mensaje y empieza a tener temor y empieza a tener problemas porque no se acordaba del sueño y lo inquietaba demasiado. Así que la historia la conocemos, no voy a entrar de lleno a la historia. Aparece Daniel y gracias a Dios el Señor le revela a Daniel el sueño y también le da la interpretación del sueño. Y vamos a ver un poquito lo que es la interpretación de este sueño. Era una estatua que estaba conformada por varios metales desde la cabeza hasta los pies. La cabeza era de oro, los brazos y pecho eran de plata de esta imagen, de esta estatua. Me imagino yo que era de alguno de sus dioses de Nabucodonosor, porque después vemos que él erige esa estatua y la ponen para que todos se dobleguen ante la estatua, y es algo que la historia pasada se presentó y también se va a presentar en nuestros tiempos, porque la historia bíblica se repite constantemente. Y aquí nosotros vemos esto, la imagen, la cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientres y muslos de bronce, las piernas de hierro y la parte de los pies, la última parte de la estatua. Los pies era de hierro, una mezcla de hierro y barro. Estaban juntos allí, pero no se mezclaban, estaban allí. Y dice también que soñó que una piedra descendía del cielo y golpeó los pies de la imagen y desmoronó a la estatua, la hizo pedazos. Y esa piedra se convirtió en un gran monte, dice la escritura. Entonces Daniel comienza a darnos la interpretación allí en el versículo 37. Está parado delante de Nabucodonosor y entonces él comienza diciendo esto. Vamos a leerlo. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. Y ojo, esta declaración de rey de reyes se aplica a Jesús hoy en día. Porque el Señor Jesús es rey de reyes y vendrá coronado como rey de reyes y señor de señores. Aquí se le da a Nabucodonosor y de ahí se toma ese título también. Oh, tú rey, eres rey de reyes, pero no porque tú lo quieras. Vean lo que dice: porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Cosa contraria a lo que leímos hace un ratito de esa bestia. Ojo con esto, aquí todos estos imperios, todos estos reyes, el Señor los levantó. Y el Señor, la misma Biblia dice que es el que quita y pone reyes, Él está al control de todo.
pero también el Señor en algunas ocasiones permite que pasen algunas cosas para nuestra enseñanza hoy en día. Por ejemplo, esa bestia de Apocalipsis capítulo 13 no es Dios quien le da poder, ni trono, ni autoridad. La misma Biblia dice que es el dragón, Satanás, el que le da autoridad. Pero aquí a Nabucodonosor dice, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad, le dice Daniel. Todo lugar donde habitan los hijos de los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Era el imperio que dominaba en ese entonces en el mundo. No había ningún otro poder, ningún otro reino, ningún otro gobierno que dirigiera en el mundo que tuviera el poderío que tenía Babilonia. Así que Nabucodonosor dominó el mundo en ese entonces, y no lo decimos nosotros, la historia universal corrobora esto. Por eso les digo que es interesante que cuando nosotros estudiamos las profecías y analizamos las profecías, la historia corrobore lo que estamos estudiando. Es más, la historia nos da la evidencia clara de que las cosas son tal cual se presentan en las escrituras, y cómo se siguen presentando hasta el día de hoy nos va dejando la evidencia. La Biblia se cumple al pie de la letra. Esto fue escrito mucho antes de que ocurrieran todas las demás cosas que están ahí escritas. Aquí está Daniel delante de Nabucodonosor presentándole esto y cosas que aún no habían ocurrido. Y que con el tiempo nos llegó esto a nuestras manos, y todo lo que está escrito allí ocurrió, y en la historia universal aparece redactado tal cual. Vean esto. Tú, oh rey, eres rey de reyes, le dice, y todo ha sido entregado en tus manos. Ahí mismo en ese versículo el Señor le dice, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres, le dice Daniel a Nabucodonosor. Recordemos que un rey era un representante de su nación, de su gobierno, de su poder. Por lo tanto, al ser la cabeza, él era el rey, él era el representante, y por eso Daniel, en el lenguaje que se utilizaba en aquel entonces, Daniel dice, tú eres, no le dice Babilonia es, le dice, tú eres, Nabucodonosor, esa cabeza. Pero también Daniel pudo haberle dicho, tu reino es esta cabeza. Pero es correcto, al decirle tú eres aquella cabeza, le estaba diciendo a Nabucodonosor, tu reino es esa cabeza, porque era el lenguaje que se utilizaba en ese entonces, y es el lenguaje semítico. Y nosotros entendemos esto hoy en día cuando en el versículo 39 dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ojo, no le dijo otro rey inferior a ti. Porque cuando nosotros vemos esta situación, la cabeza, los brazos, las piernas, Daniel está describiendo que cada parte de esta estatua representa a un rey que se levantará, un reino que se levantará, porque ese rey representa su reino. Por eso Daniel dice, tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el siguiente reino. Y si nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que en la historia, después de Babilonia, vino otro reino que fue inferior a él, pero que dominó el mundo, y que eran dos naciones que se juntaron, los medos y los persas, para poder destruir a Babilonia. Y gobernaron en el mundo, y después de los medos persas vino Grecia. Y después de Grecia vino Roma. Y después de Roma hasta el día de hoy han surgido reinos, pero no han controlado el mundo ni han sido imperios tan imponentes como fueron estos cuatro reinos, estos cuatro imperios que menciona Daniel allí. Lo interesante es que menciona, y que vemos nosotros allí en la imagen, vamos a ver un poquito más acá, cuando Daniel le dice, tú eres, oh rey, le estaba diciendo que era Babilonia. La cabeza de oro representaba a Babilonia. Los brazos y pechos representaban a Medos Persia, a otro reino. Después vendría otro reino más, un tercero, que era Grecia. Y el cuarto reino, y aquí es donde quiero que presten atención a esto, el cuarto reino era de hierro y representaba a Roma, al imperio romano.
Pero si ustedes observan con atención, en la parte de los pies, que es la última parte de la estatua, que simboliza el último periodo del tiempo en la vida de este planeta, aparece una mezcla de barro con el hierro. Es decir, Roma nunca muere, Roma no desaparece. Y es presentado en el capítulo 2 del libro de Daniel. Roma sigue vigente, aunque como imperio desapareció hace muchos años atrás. Roma se mantiene presente hasta que la piedra baja y golpea los pies y destruye todos los reinos sobre la tierra. Y se crea y se establece el reino de Dios. Quiero que tengan presente esto, porque aquí los pies, que es una mezcla del barro, que algunos teólogos eruditos han dicho que es el pueblo de Dios y el pueblo enemigo de Dios. Otros han dicho que es la apostasía y el pueblo de Dios. Otros han dicho que es Estados Unidos y Roma, etcétera, etcétera. Hay muchas y muchas teorías acerca de qué significan los pies. Sin embargo, nosotros al verlo, desde ya nos estamos dando cuenta de que la parte de las piernas, de las pantorrillas, que eran de hierro, representaban al Imperio Romano, y eso continúa hasta los pies. El hierro, no en su totalidad ya, pero ahora con una mezcla de barro, dice allí. Dicen que algunos incluso han llegado a decir que es la mezcla de lo religioso con lo pagano, posiblemente. No podemos nosotros decirlo abiertamente porque la Biblia no nos da ninguna indicación de esto. Lo único que la Biblia nos enseña es que serían reinos y que estarían vigentes ante el mundo, presentes ante el mundo, y lo tenemos que entender así. La cabeza, Babilonia, Medos, Persia, Grecia, Roma, y los pies sigue siendo Roma y algo más. Roma y algo más, una mezcla. Hasta que viene el reino de Dios, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y golpea esos pies y destruye todos los reinos sobre la tierra. Y Dios establece su reino. Así que cuando nosotros vemos las profecías, el Señor desde el libro de Daniel nos está diciendo lo que iba a ocurrir en toda la historia de nuestro mundo hasta el tiempo que Él venga por segunda vez. La cabeza desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y de eso, ese es el paralelismo que existe en todas las profecías del libro de Daniel. Ahí en el capítulo 7, por ejemplo, las bestias que Daniel tiene en visión, estas 4 bestias que Daniel tiene en visión, el Señor le dice a Daniel, ahí en el capítulo 17, que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 bestias, 4 reyes que se levantarán en la tierra, o 4 reinos, que más adelante el versículo vuelve a decir reinos, que se levantarán en la tierra. Es el lenguaje que se maneja, lenguaje semítico que así se maneja. Por eso algunos no logran captar o entender bien el mensaje, y algunos dicen, bueno, ¿son reyes o son reinos? Son reyes y son reinos, porque los reyes representaban su gobierno, su reino. Son reinos, son imperios que gobernaron en aquel entonces. Y en el primer cuadro aparece un león con alas, y el león es un símbolo que representa a Babilonia. El oso representa a Medos, Persia. De hecho, se inclinaba, dice, más de un lado que del otro, y tenía unas costillas en su boca. Era porque los medos y los persas, el pueblo medio y persia, uno era fuerte económicamente y el otro militarmente era fuerte. Así que se unieron, se aliaron y derrocaron a Babilonia. Después de Babilonia viene Grecia. Grecia, que después se dividió en 4 partes, en 4 generales. De paso, me voy a adelantar un poquito, pero las cabezas representan reyes. Y lo dice la escritura, les voy a dar la evidencia más adelante. Así que aquí aparece Grecia representada con las divisiones que sus 4 generales hicieron cuando se dividió Grecia. Y entonces la 4ª bestia que aparece es Roma. Son los 4 reyes, reinos y reyes que aparecen en el sueño, en la visión de Nabucodonosor,
que Daniel interpreta. Es lo mismo, es el paralelismo tremendo que hay en ese sentido. Incluso la bestia, la cuarta bestia que aparece ahí, aparece mencionado que tenía dientes de hierro, sus uñas eran de hierro. Nos está haciendo alusión al material que representaba a Roma en la estatua, que era de hierro, las pantorrillas de hierro. Sin embargo, desde aquí ya nosotros tenemos también la descripción del simbolismo que aparece en Apocalipsis 13. ¿Qué cosa es una bestia? Porque en Apocalipsis 13, recuerden que dice, salió del mar una bestia. ¿Qué cosa es la bestia? ¿Qué simbolismo o qué significa el símbolo de la bestia que aparece en Apocalipsis 13? Todos los simbolismos, nuevamente les digo, están en la misma escritura. Y aquí en el libro de Daniel se nos está diciendo que las bestias, o la palabra bestia en las profecías, se refiere a reyes o reinos. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 13, la bestia que surge del mar, es un reino, es un rey o es un reino, es un poder, es un gobierno, es una autoridad que aparece allí en esa visión. Y lo interesante que ya notamos, ya analizamos, dice que es Satanás el que le da el poder, el trono y la autoridad. Desde allí ya entendemos, porque al darle un trono, pues quiere decir que es un reino. Y aquí Daniel nos lo está comprobando, que las bestias significan reyes y se levantarían en la tierra. Así que por lo tanto, la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es un reino que se levantará en la tierra en el tiempo del fin, porque las profecías de Apocalipsis 13 son para el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, para el tiempo del fin, y que permanecerá hasta la venida de Cristo Jesús. Eso hay que tenerlo presente, eso hay que tenerlo claro. Aquí están esas cuatro bestias, y vean lo que dice del versículo 17, vamos a leerlo completo hasta el 19. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo, hablando ya de la segunda venida de Jesús, tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Bendición de nuestro Dios, que después de todo esto, después de toda la opresión de estos reinos sobre la tierra, después de todas las calamidades, el Señor promete darle a sus hijos el reino de los cielos. Entonces dice, quise saber la verdad, dice Daniel, acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras terribles. Dijo así, la cuarta bestia, en el versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la trillará y la despedazará. También de ahí, de esa cuarta bestia, nos habla de que de esa cuarta bestia iba a salir otro poder. ¿Y cómo sabemos eso? Vean lo que dice, el versículo 24 dice, en cuanto a los 10 cuernos que tenía esas 10 bestias, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Cada cuerno representa un rey o un reino. Se levantarán 10 reyes, dice allí. Y tras ellos se levantará otro. ¿De cuál? De Roma. Está diciendo que de la cuarta bestia que representa a Roma, grande y terrible, y que iba a trillar y a destrozar al mundo, de esa bestia saldrían 10 reyes. En otras palabras, cuando Roma cae, cuando Roma como imperio termina, se levantan 10 reyes en los cuales se dividió el imperio romano, y eso está en la historia universal y usted lo puede estudiar. Pero de esos 10 reyes surgió uno en especial que era tremendo, el cual dice sería mayor que ellos y derribará a 3 reyes. 3 reyes que se oponían a este cuerno, que es conocido como el cuerno pequeño. Salió de Roma porque sale del imperio romano, destruye a 3 de los 10 cuernos que estaban ahí, que salieron de Roma, y obtiene poder y crece y llega a ser más grande que todos los 10 reyes que estaban allí, que los otros 7 que quedaron. Llegó a ser mucho más grande y dominó el mundo. Cuando vemos esto, entonces entendemos un poquito el sueño de Nabucodonosor, cuando habla de los pies, que para el tiempo del fin, el tiempo que nosotros estamos viviendo, la mezcla de hierro
seguiría vigente, es decir, Roma seguiría viva hasta el tiempo del fin. Aquí nos está diciendo exactamente lo mismo. Nos está diciendo que de la cuarta bestia del Imperio Romano surgiría otro poder que representaría a Roma. Y se le conoce como el cuerno pequeño en el libro de Daniel, que derrocó 3 cuernos y logró su poderío y logró su cometido sobre la tierra. Y vamos a estudiar esto más adelante a la luz también de Apocalipsis capítulo 13 para que nosotros lo vayamos entendiendo. Aquí están los paralelismos en este sentido de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 4, que era necesario que nosotros los estudiáramos ahorita para poder comprender mejor el mensaje de Apocalipsis capítulo 13. También nosotros vemos un paralelismo en el capítulo 8 del libro de Daniel, cuando aparece el macho cabrío y el carnero, otras 2 bestias que aparecen allí, y en esta visión que tiene Daniel, él ya está viviendo en otro periodo de la historia, ya está viviendo en el periodo de los medos persas. Y lo interesante es que el Señor aquí no le dice a Daniel, son reinos, son reyes. Ve y dile al rey que está en vigencia que es él el que está, es el carnero que está ahorita ahí en funciones, es el carnero. No, aquí se le dice a Daniel directamente quiénes representan estos simbolismos, a quienes representan estos simbolismos. Directamente, vean ustedes en el capítulo 8, versículos 20 y 21, el Señor ya le dice a Daniel directamente quiénes son. Le dice, en cuanto al carnero que has visto en esta visión, que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Es decir, es el imperio medo y persa representados allí. Y el macho cabrío, y aquí le está diciendo el Señor, ahorita tú estás viviendo bajo el gobierno de los medos persas, pero va a llegar el momento en que ese carnero dejará de existir y vendrá un macho cabrío, otro reino, que es la tercera bestia, que es el tercer metal que aparece en el sueño. Dice allí, el macho cabrío es el rey de Grecia, que vendrá y destruirá a Media y a Persia. Directamente. Ahí en la escritura el Señor le dice eso. Y la historia universal confirma que lo que está escrito en la Biblia, en el libro de Daniel, se llevó a cabo tal cual, al pie de la letra. Usted puede ir a la historia universal, y cuando digo historia universal, porque hay evidencia de todo esto, de que existieron esos 4 imperios y destruyeron la tierra, controlaron la tierra, y tal cual se le presenta a Daniel, tal de esa misma manera aparecen narrados en la historia, y hay evidencia arqueológica y hay evidencia suficiente que corrobora lo que la Biblia dice, dándonos a nosotros el entendimiento de que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Vean esto, ahí están los paralelismos. Ahí están los paralelismos. En Daniel 8 ya directamente el Señor le dice, Media y Persia es Grecia, la cabeza del primer reino era Babilonia, y la cuarta bestia y ese cuerno pequeño representan a Roma. Pero hay una gran diferencia de esta situación y lo vamos a ir viendo paso a paso. Por eso cuando nosotros empezamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1 ya entendemos que esas bestias que aparecen allí, de paso me adelanto, son 2 bestias que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. Son 2 reinos, 2 gobiernos, 2 poderes, por eso le titulo Poderes Apocalípticos a estos temas. Es una serie que vamos a estar estudiando, con la cual vamos a llegar a comprender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis capítulo 13, ahí en Apocalipsis capítulo 13 aparecen 2 bestias, 2 poderes, 2 reinos, 2 gobiernos, y que tenemos que descubrir quiénes son, qué hacen, por qué están allí y por qué el Señor nos los menciona, para que nosotros entendamos y nos preparemos para estas cosas que están por ocurrir. Vi que subía del mar una bestia, un reino, un rey, un poder, un gobierno, que tenía 10 cuernos, 7 cabezas,
sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza había un nombre de blasfemia. Hasta ahora sabemos que es un reino, que es un poder y que le dio su autoridad a Satanás. Lo demás lo vamos a ir estudiando poco a poco. Espero que nos acompañen en la próxima serie que vamos a tener, el próximo video donde seguiremos estudiando acerca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, poderes apocalípticos. Dios me los bendiga, que el Señor pueda estar con usted.